Es por eso que tenemos que estar ayunando, tenemos que estar orando, tenemos que estar ayunando, tenemos que estar orando, tenemos que estar dándolo todo en oración, en la presencia, siendo lo más íntegro posible. ¿Por qué? Porque cuando tengamos que hacer servicios evangelistas, proyectos evangelistas, y no solamente los proyectos, no solamente las actividades, sino la vida evangelista a diario, 24 horas al día, Satanás va a hacer cualquier esfuerzo para evitar esas acciones evangelísticas, sea como sea. Los apóstoles no podían ganar en astucia a los poderes demoníacos de este mundo, a menos que se complementaran a aquel quien era el único que conocía la estrategia para lograr la victoria. Si tú estás complementado con Jesucristo, vas a lograr la victoria. Si estás lejos, nada podéis hacer. Jesucristo requería obediencia absoluta a la voluntad del Maestro y significaba el abandono completo de sí mismo. Lucas 9:62. Se entregó a sí mismo. La obediencia en su supremacía era interpretada como la expresión máxima del amor en nuestro Señor, que era Jesucristo. Jesucristo lo recalcó en el aposento alto la noche anterior de su muerte, en Juan 3:16, que lo conocemos todo, ese pasaje bíblico. Muchas personas al morir dicen su último deseo, y ese deseo lo intentamos llevar a cabo a como dé lugar. ¿Por qué esta sería la excepción? Mateo 20:28, Marcos 10:45 y Lucas 19:10. Para reflexionar y meditar. Él se entregó a sí mismo. Los apóstoles entendieron que no se limitaba a cumplir una ley, sino que respondían a alguien que los amaba y que estaba dispuesto a entregarse por ellos y por ti, que era nuestro Señor Jesucristo. La vida de Jesús fue de entrega. Lo podemos ver en Juan 15:15, Juan 17 del 4, 8 y 14. Es indudable. La vida de Jesucristo fue entrega completa, fue una entrega total. Y es así como debemos ser como testimonio, como hijos de Dios. Le dio paz que lo sostenía en medio de la tribulación. Lo podemos ver en Juan 16:33 y Mateo 11:28. Jesucristo da la paz, recordemos, que dijo, confía en mí, yo doy la paz, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Entonces cuando vengan los problemas adversos, cuando vengan las situaciones, las presiones de la vida, ¿cierto? Hay que ir a Jesucristo, no hay que ir a ningún otro lugar más. Él te va a dar esa paz y si nosotros lo comprendemos, lo vamos a poder enseñar. Les dio gozo en Él a los que vivían en medio de los sufrimientos y penas. Juan 15:11, Juan 17:3. Él dio las llaves de su reino, contra el cual los poderes del infierno nunca prevalecerían. Mateo 16:19, Lucas 12:32. Él se entregó a sí mismo. En conclusión, Jesús les dio su propia gloria, la gloria así como ahora a nosotros. Fue tarea desde entonces, desde la creación del mundo, a fin de que pudiéramos ser como Él lo era con el Padre Celestial, en Juan 17, 22 y 24. Les dio todo lo que tenía y no se guardó nada, ni siquiera su propia vida. Así es el amor, mis amados hermanos. Es una constante entrega. Cuando ese amor es reservado, ya no es amor. ¿Me entienden? El amor es una constante entrega. Si nosotros reservamos algo de eso, aunque sea un poquito, ya no es amor. Ojo, hay que meditarlo. Juan 15:3. Nuestro Señor Jesús no perdió ningún instante para enseñar sobre la entrega del amor de Dios a un mundo perdido. Es por eso que Cristo les enseñó en teoría parábolas, enseñanzas y en práctica, que era muy importante. El conocimiento por sí solo no es suficiente, es necesaria la acción, mis amados hermanos. Recordemos, yo siempre inculco a tener un conocimiento y también inculco a tener acción. Las dos van de la mano. Recordemos que siempre lo digo, conocimiento más espíritu. El espíritu es acción, el espíritu es tener a Cristo en tu corazón, pero también es conocimiento. Y ambas son como un engranaje, ¿cierto? Es como los engranajes del reloj. Si engranan bien, funciona el reloj. Si un engranaje está chueco, si está mal puesto, si le falta un dientecito a ese engranaje, no funciona bien. Es lo mismo acá. Amados hermanos, ministerio evangelista. Estas serían las medidas que debían aplicar a su propio servicio en el nombre de Cristo. Recordemos que somos los embajadores del cielo. Lo podemos ver en Mateo 18, Juan 13, del 34 al 35, Juan 15, en el versículo 9, 10, 12 y 17, Mateo 22, del 37 y 40, Marcos 12, 30 a 31, Lucas 10, 27. Vamos a leer uno, ¿sí? Vamos a leer Juan 15, 9 y 10. Dice, Juan 15, 9 y 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor.
Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Muchas veces muy difícil, muy difícil. Entonces, como les digo, Jesucristo amó, aún así hasta los que los castigaron, aún así hasta los que lo azotaron. ¿Quién más nosotros? Recordar, muchas veces un hermano murmura contra nosotros, un hermano habla mal de nosotros, un hermano muchas veces se enoja con nosotros. Tenemos que amarlo, orar por él, ¿me entienden? Igual que a las personas del mundo. Entonces, si no estamos haciendo eso, recordemos lo que dijimos anteriormente. Si ese amor es reservado, no es amor. Y todo esto es amor. Ministerio evangelista. Todo discípulo debe entregarse en dedicación desinteresada a aquellos a quienes el Padre amaba y por quienes Jesús murió. Lo podemos ver en Juan 17:23, en negarse a sí mismo. Debemos saber algo muy importante. Todo esto nace de la mano del Espíritu Santo. Sin el Espíritu de Dios en nosotros nada podemos hacer. La necesidad de ser transformados. Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo y nosotros debemos buscar la llenura al abrir nuestros corazones y al abrir las puertas de nuestras vidas para que more allí. ¿Cierto? Es el camino a la cruz. De esa forma seremos transformados y portaremos el Espíritu de Dios con nosotros y seremos de real ayuda al necesitado, al oprimido, al cautivo y por el Espíritu. Entonces, si nosotros nos negamos a sí mismos, ¿cierto? Crucificamos nuestra carne, sacamos todo lo malo, ¿cierto? Luchamos contra lo que más nos cuesta y viene la necesidad de ser transformados. Nos arrodillamos y le decimos, Señor, cámbiame, no quiero ser así, quiero ser un aporte, ¿cierto? Y vas camino a esa cruz, ¿cierto? Que voluntariamente, que nadie te lo ha obligado, ¿por qué? Por el llamado que el Señor puso en tu corazón, por ese amor tan precioso que le tienes a Jesús. Ahí el Señor te va a suplir todas las necesidades y te va a enviar, te va a hacer un mejor discípulo para que tú hagas discípulos, para que tú enseñes y los bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú vas a dar testimonio, y tú vas a hablar, y vas a dar lo que tenemos como misión, expresar, expandir el nombre de Jesucristo en las vidas de las personas, que conozcan a Jesucristo, que conozcan que Jesucristo es sinónimo de amor, que Jesucristo sanó, liberó, restauró, exhortó, pero tenemos que creer en Él. Y es por eso que nosotros hemos sido transformados y damos testimonio de ello. Entonces nosotros tenemos que ser esos embajadores del cielo para las personas que no lo conocen. El ministerio evangelista. Recordemos que el Espíritu Santo rompe cadenas y yugos de aflicción. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo en nosotros? Por ejemplo, nos enseña. Lo podemos ver en Juan 14:16. En Juan 14, 2 y 13, 16, 23 y 24 nos ayuda a orar. Recordemos, cuando el Espíritu Santo nos enseña, en Juan 14, 16. Cuando el Espíritu Santo nos ayuda a orar, en Juan capítulo 14, versículos 2 y 13, o también en el capítulo 16, versículos 23 y 24. También el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Lo podemos ver en Juan 16, 13. Nos damos cuenta de la verdad. El Espíritu Santo nos hace dar cuenta de la verdad en Juan 14, 17. También el Espíritu Santo glorifica a Cristo siempre en nuestras vidas y nos lleva a glorificar a Cristo. Lo podemos ver en Juan 16, 14 y 15. Siguiendo en el ministerio evangelista, toda obra cristiana debe girar en la forma de Jesucristo, básicamente en la forma de vida, ¿cierto? ¿Cómo permaneció con ellos? Debemos estudiar cómo Jesucristo permaneció con ellos. Debemos tener su vida en nosotros por el Espíritu Santo, si es que vamos a hacer su obra y predicar sus enseñanzas. Entonces nosotros tenemos que rodearnos del Espíritu Santo, tenemos que llenar nuestra vida del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para predicar sus enseñanzas. Recordemos lo que dije anteriormente, si nosotros estamos bien ligados, bien juntitos a Jesucristo y vamos a predicar su palabra con convicción, con denuedo, que eso no lo hacemos nosotros, lo hace el Espíritu Santo, las personas les va a llegar tanto la palabra a sus oídos y el Espíritu Santo la va a llevar a su corazón y va a ser transformada. Recordemos que nosotros tenemos que solamente plantar esa semilla, y esa semilla es con el Espíritu Santo, de la mejor manera, esa semilla es la palabra.
Cualquier obra evangelista sin Jesucristo y sin el Espíritu Santo queda sin vida y sin propósito. Solo a medida que el Espíritu de Dios crece en nosotros, las personas son atraídas al amor de Cristo. El Espíritu Santo siempre insiste en dar a conocer a Cristo. Les quiero dar un ejemplo. Una vez, hace mucho tiempo, yo recordaba que los movimientos evangelistas decían, no, si pasé 1000 folletos, no, si le hablé una palabra a la persona, hablé, no sé, hablé con una persona y se convirtieron 10, pero ¿saben qué? Y llegábamos el día del culto y éramos los mismos de siempre. Entonces, todos los que según uno cree que habían sido transformados, los que según uno creía que había pegado la palabra en su corazón, que había escuchado, no llegaban. ¿Pero por qué? Porque muchas veces uno va sin estar lleno del Espíritu Santo, sin buscar al Señor, sin ayunar, sin orar, sin ni siquiera haber recibido el llamado en su corazón. Muchas veces uno mismo comiendo comida de bebé y no alimentarnos con comida sólida. Hay que tener cuidado con eso, El ministerio evangelista. Debemos morir a nosotros mismos para vivir en Cristo y en esa manera y en esa misma renuncia de nosotros mismos debemos darnos en servicio y entregarnos completamente al Señor. Ojo, muchas veces, como lo dije anteriormente, podemos ir a los cultos, podemos ir a todas las actividades, a todas las enseñanzas, pero si en nosotros no hay un cambio, vamos a seguir siendo 10 años los mismos que se sientan en la misma silla y no vamos a prosperar ni progresar en nada de las cosas del Espíritu. Recordamos que el Espíritu da testimonio de nosotros. Pero esto no termina ahí. Es necesario que otros vean en nosotros una clara demostración de qué manera se puede vivir para Cristo. Lo podemos ver en Juan 17:20. ¿Qué es lo que dice Juan 17:20? Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesucristo está hablando a otras personas. Crean en mí por la palabra de ellos. Y es lo mismo, nosotros somos esos ellos. Jesucristo ha dicho que las personas van a creer en Él por nuestro testimonio. Y es nosotros ahí, si nosotros damos testimonio de una palabra con convicción, con denuedo, es porque estamos estudiando la palabra, es porque estamos en intimidad con el Señor, es porque lo estamos buscando, porque nuestra primera necesidad es Él. Estamos ansiosos de aprender. Cuando abrimos los ojos en la mañana, lo primero que pensamos en Jesucristo. Cuando nos acostamos, lo último que pensamos es en Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que estar ligados las 24 horas a Jesucristo y así no damos lugar al diablo para caer y así vamos a poder enseñar y cuando abramos nuestra boca, el Señor la llenará de su Espíritu Santo para que todo lo que hablemos sea con convicción, sea lleno de Jesús para transformar la vida de las personas. También Jesucristo nos mostró cómo vivir. Jesucristo se preocupó de que sus discípulos aprendieran su forma de vivir con Dios y con los hombres. Lo podemos ver en Juan 13:15 y lo podemos ver inmediatamente. Dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he de hecho, vosotros también hagáis. O sea, Jesucristo le estaba diciendo a los apóstoles, ejemplo les estoy dando, así como he hecho yo, háganlo ustedes. Por eso tenemos que leer los 4 evangelios como ha hecho Jesucristo y tenemos que hacerlo nosotros. No hay nada imposible. Esfuerzo, voluntad, mucha disciplina. ¿No va a ser fácil? Claro que no va a ser fácil, pero hay que tratar. La oración es uno de los puntos. Los discípulos muchas veces lo vieron orar al Padre Celestial de forma extendida, día y noche. Jesús le enseñó a orar. Lo podemos ver en Lucas 11, del 1 al 4, Mateo 6, del 9 al 13. Al hablar con sus discípulos, insistía en mantener una vida en oración. De esa forma comprenderíamos realidades más profundas que el Señor nos quiere compartir. Otra forma de cómo le mostró Jesucristo cómo vivir a los apóstoles o a todos nosotros es usando las Escrituras. El Maestro indicaba la importancia y el uso de la Santa Palabra de Dios. Nunca dejó de usar las Escrituras. En Mateo 4, del 1 al 11, cuando fue tentado, recordemos, escrito está. En Lucas 4:16, en la sinagoga, recordemos que tenía como por costumbre cuando llegaba a un lugar entrar a la sinagoga y dar y predicar la palabra, enseñar. Era tan importante eso, enseñar, pero para enseñar hay que comprender la palabra, no solamente unos versículos, hay que leer, hay que profundizar, hay que estudiar. En Mateo 5, del 17 al 20, Jesús y la ley, ¿cierto? Aquí quiero ir
y que me pongan harta atención. Mateo 5, del 17 al 20. Mateo 5, del 17 al 20 dice: Jesús y la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñase a los hombres muy pequeños, será llamado a los reinos de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amados hermanos, muy importante, Mateo 5, 17, 20. Mateo 5 del 17 al 20. Reflexiónelo, medítelo. ¿Por qué? Porque dice, Jesucristo no vino a abrogar la ley de Moisés ni la de los profetas, vino a cumplirla. Recordemos que Jesucristo vino a cumplir la ley y la puso aún más difícil. Si nosotros pensamos que la ley de Moisés era difícil, Jesucristo la puso más difícil. Recordemos, una mujer adúltera, ¿cuál era el castigo? Apedrearla. Hoy en día, ¿cómo cometemos adulterio? Solamente con mirar y pensar. Ni siquiera hay que tocar a una mujer, y viceversa, la mujer con los hombres. Entonces, más fácil es tirar una piedra, ¿cierto? Pero más difícil es no proponerlo en nuestra mente ni en nuestro corazón. Muchas veces no mirar es muy difícil. Entonces, Jesucristo lo hizo más difícil. Jesucristo siempre lo hizo más difícil. Entonces nosotros tenemos que vivir fuertemente apegados a Él en una vida en oración, para que estemos fuertes, para que el Señor cuide nuestro corazón. Recordemos que también nos compara con los fariseos, que dice, si no hacemos tarea mayor que la de los fariseos y los escribas, no entraremos en el reino de los cielos. ¿Y qué es lo que hacían los fariseos? Ayunaban, nosotros igual ayunábamos. Diezmaban, nosotros igual diezmamos. Leían y estudiaban la palabra, nosotros igual leímos y estudiamos la palabra. Tenían puestos de autoridad, ahí estamos fallando un poco. Visitaban, bueno, ellos visitaban por conveniencia, nosotros visitamos por amor. Pero, amados hermanos, acá hay algo, tenían puestos de autoridad. Es por eso que también le hacían caso. Y cuántas veces nosotros, los cristianos, no estamos por cabeza, sino que estamos por cola. Tenemos que tener puesto de autoridad, tenemos que empezar a ver un poco más allá de nuestras narices, ¿cierto? No quiero que me malentiendan con lo de la política, todo esto, pero sí tienen que haber cristianos en política, sí tienen que haber cristianos en todos los lugares de autoridad, ¿cierto? Pero los fariseos no tenían revelación de la palabra. Eran juiciosos y legalistas. Eso pasa cuando no tienes revelación de la palabra, cuando está pegado a la ley y no tienes espíritu, solamente tienes conocimiento. Eran muy espirituales, eran idólatras, amor al dinero, eran interesados, siempre algo a cambio, visitaban por interés. Aquí me quiero detener un poquito. Cuando uno, lo dije anteriormente, conocimiento más espíritu, conocimiento más acción, eso es un engranaje. Pero si tenemos conocimiento y no tenemos espíritu, venimos a ser como los fariseos. Eran juiciosos, legalistas, extremos, ¿cierto? Llegaban a matar a las personas como Pablo, ¿cierto? Pablo no conocía a Cristo y era legalista, era juicioso y conocía la palabra. Pero cuando conoció a Jesucristo, su vida fue transformada, ¿cierto? Y ya no era legalista ni juicioso. Eso lo hace el complemento de palabra con espíritu. Todos hemos conversado con alguien religioso y son muy tajantes, pero muchas veces no cumplen tampoco, no tienen una revelación de la palabra. Eso es lo que pasa. Ganar almas, eso otro punto. Prácticamente todo lo que hizo Jesús tuvo que ver con la evangelización, ya fuera por explicación en una verdad espiritual o cómo tratar a las personas. Nunca se limitó. Lo podemos ver en Mateo 14, del 13 al 15. Enseñar con simpleza. Hoy en día hay técnicas de presión para profesionales y métodos para realizar charlas. Sin embargo, nosotros como discípulos no hay estructura, solamente hay que emplear las primeras dos técnicas anteriores y lo tenemos todo. Y las dos técnicas anteriores, ¿qué es lo que era? La oración y usando las escrituras. Y lo tenemos todo. El Señor nos va a enviar, el Señor nos va a guiar cómo debemos de hablar. Recordemos que el Señor hablaba con simpleza, con parábola, confirmada con la escritura, una escritura lo confirmaba con otra, Biblia confirma Biblia, palabras sabias y no rebuscadas, se expresaba claramente, dominaba todos los temas, nunca se irritó, siempre enseñó
con paciencia, con cautela, con tranquilidad, siempre muy explicativo. Pero porque dominaba las escrituras. Si tú no dominas la escritura, o sea, si no la estudias, si no la lees, si no la meditas, si no la reflexionas, no vas a tener entendimiento, ¿cierto? Siempre te vas a andar equivocando, siempre va a haber algún problemilla por ahí. Jesucristo asignó tareas. Es lo último que vimos. Jesucristo asignó tareas. Jesucristo estaba constantemente edificando su ministerio con el objetivo de que cuando llegara el momento de su partida, sus discípulos se encargarían de seguir su obra. Los podemos ver en Lucas 5:10, Marcos 1:17, Mateo 4:19, que les dice: los haré pescadores de hombres. ¿Qué quiere decir? Es lo mismo. Ustedes tienen que llenarse de esta palabra. Ustedes tienen que ser instruidos, un corazón enseñable, moldeable. ¿Por qué? Porque muchas veces el que le está hablando no va a ser toda la vida el líder de evangelismo. Va a ser uno de ustedes. Pero ustedes tienen que estar aptos en todo momento. ¿Qué quiere decir aptos? Conocimiento de la palabra. Tienen que estar dispuestos a enseñar, dispuestos al servicio. Tienen que dominar las áreas en las cuales nosotros vamos a impartir esa palabra de restauración, esa palabra de evangelización que el Señor ha dado. Entonces tienen que estar preparados para enseñar, para explicar. El método de Jesús era que los discípulos tuvieran una experiencia vital con Dios. Cristo animó y sigue animando a testificar de Él, juntamente confirmar el propósito que había asignado. Si conoces a Jesús, te conviertes en pescador de hombres. Hay una necesidad de ganar almas, de predicar el Evangelio, de que conozcan a Cristo. Quiero leer algo. En Lucas 5:10, busquemos Lucas 5:10. Lucas 5:10 dice: y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Bueno, eso también lo podemos ver en Marcos 1:17, Mateo 4:19. Había una necesidad de ganar almas. Había una necesidad de ganar almas, de predicar el Evangelio, de que contaran cómo era la vida de Jesucristo, de lo que Jesucristo había dicho. Es por eso que tú tienes que convertirte en un pescador de hombres, para enseñarle, para explicar, para expandir el nombre, para estirar las redes. Pescador, tienes que tirar redes y sacar varios peces para ganar almas. Así es lo que Jesucristo quería explicar. En Lucas 9, del 1 al 2, Mateo 10:1, Marcos 6:7, ¿qué les dijo? Predicar del reino de Dios. Hay que predicar del reino de Dios. También detalló esta asignación, que no solo sanarán, sino limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Lo podemos ver en Mateo 18. Estos propósitos de Dios en nosotros se ven imposibles o muchas veces viene la incógnita. ¿Yo puedo hacer eso? ¿Por qué no? Recordemos que en el libro del apóstol Juan 14:12 dice: cosas mayores aún harán. Jesucristo dijo: cosas mayores aún harán, porque yo voy al Padre y ustedes se quedan acá. Entonces, si la palabra dice resucitar muertos, echar fuera demonios, sanar enfermos, ¡wow! ¿Y qué cosa más grande que resucitar un muerto? Entonces imagínense todo el poder, la autoridad que Jesús nos ha delegado a todos nosotros como hijos de Dios. Pero recordar, lejos de Él, nada podemos hacer. Y como dice ahí, ¿yo puedo hacer esto? Es una pregunta. ¿Y qué es lo que dice en Santiago 1:6? No dudando nada, mis amados hermanos. Y lo quiero leer. Santiago 1:6. Vamos a Santiago 1:6, que dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No tenemos que dudar nada. Si el Señor ha puesto eso en nuestro corazón, aunque no veamos nada, tenemos que aplicarlo. Tenemos que declararlo, si es que está puesto en nuestro corazón, ¿cierto? No dudando nada. Les asignó tarea, la última parte, para terminar. Pero debemos confiar en que Dios nos va a proveer de todo lo necesario. Si somos fieles a Dios, Él se encargará que no nos falte nada. Mateo 10:10. Jesús instruyó a los discípulos para que no cargaran nada, solamente la palabra de Dios en su corazón y declararla. Lo podemos ver en Mateo 10, de 9 al 10, Marcos 6, 8 y 9 y Lucas 9:3. Vamos a leer Lucas 9:3.
O bien Mateo 10, 9 y 10. Mateo 10, 9 y 10, que dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Eso quiere decir que no cargues nada, no lleves nada contigo. ¿Por qué? Porque tienes que depender de Jesucristo. Tienes que depender de Él, de su palabra, de su presencia. Y vas a saber que no te hace falta nada, solamente Él. Jesucristo, con Jesucristo tú llevas y lo llevas todo. Si no lo llevas a Él, aunque lleves todo lo demás, no llevas nada. Tienes que depender de Dios. Y también la palabra de Dios, como dice en Lucas 6:10, la palabra restaura. En Mateo 9:2 motiva, ¿cierto? Y cuando la palabra de Dios también sustenta, alimenta, fortalece, también en ese sustento lo podemos ver en Hechos 14:17, como alimenta Hebreos 5 del 12 al 14, fortalece Hebreos 11, 33 y 34, nos habla en todo momento Hebreos 4:12, sana 1 Pedro 2:24. Amados hermanos, estos son los ejemplos de cómo la palabra de Dios es totalmente poderosa. Recordar, este ministerio es muy importante, voy a ser siempre majadero y repetitivo en decirlo. Este ministerio es muy importante, muy poderoso. Recordemos que hay que estar ligado al Padre, hay que estar en oración, en ayuno constante, congregándonos, ¿cierto? Amándonos unos a otros, apoyándonos unos a otros. Realmente es un ejército. Recordemos que el evangelista, como siempre lo he dicho, va a ganar almas, y cuando tú vas a ganar almas, se las vas a arrebatar a Satanás, y a Satanás no le gusta eso. Es por eso que tú tienes que estar fuerte. Es por eso que muchas veces fracasamos como evangelistas, o vienen problemas a nuestra vida y no la entendemos. ¿Por qué? Porque creemos evangelizar y vamos muy débil. No hay un plan de trabajo, no hay un reforzamiento de nosotros mismos, una revisión de nuestra vida como hijos de Dios. Recordemos que hay que estar ligado al Padre, ojalá ser lo más íntegro posible, estar ahí cargando nuestra cruz, negándonos a nosotros mismos, ser más espíritu que carne. Y ahí es donde a todos nosotros nos cuesta, a todos nosotros, pero debemos de hacer eso, porque si hay un llamado en nuestro corazón es para ir a ganar almas. Y es porque el Señor nos escogió y nos dotó de esas capacidades, nos vio con esas capacidades, con esas características que no la vio nadie más. Así que, amados hermanos, a ponernos fuerza por este ministerio hermoso, precioso, para ir a ganar almas a nuestro Señor, para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Vean el video. Lo hice muy rápido para que calzara toda esta enseñanza que hemos pasado durante varias clases. Y deténganse, escuchen los pasajes bíblicos, reflexionenlo, medítenlo. Cualquier consulta me la pueden hacer. Así que nos vemos en nuestra próxima clase, en nuestro próximo taller, y esperemos que podamos asistir todos. Es muy importante, se vienen cosas muy buenas, se vienen preparaciones en terreno, ¿cierto? En la cual nosotros tenemos que empezar a entrenarnos. Que Dios los bendiga mucho. Amén. Shalom. Bendiciones.